Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a El Mercurio Inversiones por EMOL TV, en este espacio donde repasamos apenas una fracción de los contenidos de El Mercurio Inversiones en www.elmercurio.com/inversiones, donde usted puede unirse a esta comunidad para inversionistas y por un pequeño monto inicial usted podría ser un suscriptor de esos servicios. Queda poco. ¿Para qué queda poco? Bueno, la verdad es que durante casi todo 2024 la mayor parte de los inversionistas del mundo han estado obsesionados con lo que resuelva la Reserva Federal con su recorte de tasas. Y la fecha señalada ya se aproxima. Fíjese que los mercados financieros están internalizando en un 100% las probabilidades de un recorte en la tasa que será anunciada por la Fed este miércoles, luego de una reunión que comienza el martes. Entonces, la verdad que mientras usted probablemente esté comiendo empanadas o entonando alguna cueca, este 18 de septiembre, a eso de las 3 de la tarde en Chile, 2 de la tarde en horario este, bueno, la mayoría de los agentes del mundo estará pegado al monitor. Manténgase atento al riesgo de decepción en el mundo inversor. Ocurre que el mercado de futuros no solo da por sentado el recorte de septiembre, sino otros 100 puntos base hasta finales de este año y varios más a lo largo de 2025, lo que podría dejar la tasa bordeando el 3% frente a su rango actual de entre 5,25 y el 5,5%. Los inversionistas en renta fija, de hecho, también apuestan por múltiples recortes de tasas. Las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años han bajado desde aproximadamente el 4,75% a principios de julio hasta alrededor del 3,65%, lo que sin duda es una caída masiva en un periodo relativamente corto. Para nadie debería ser una novedad que el mercado adelante recortes de la Fed, pero luego se decepcione porque finalmente se trata de decisiones que toma una organización que es más bien cauta. Mire, para eso baste recordar lo que pasó a principios de año, cuando los analistas proyectaban que iba a haber 6 rebajas en la tasa de interés de la Reserva Federal, y no solo eso, además se pensaba que iban a partir en marzo. Como contexto podríamos decir lo que plantea el medio especializado Barron's, quien señala, abro comillas, que para Wall Street el primer recorte de la Reserva Federal podría convertirse en un clásico acontecimiento de venta, al menos inicialmente, cierro comillas. Bueno, pensando ya en los siguientes pasos, es clave que en el mensaje que entregue la Reserva Federal este miércoles veamos también lo que dicen sus proyecciones. Vamos a mirar ahora en pantalla este punto. Como usted puede ver aquí en ese gráfico, estas fueron las últimas proyecciones que realizó la Fed en junio pasado. Ahí se puede ver que el organismo estimó una tasa de interés terminando el año en 4,75%, así como una referencia de 3,6% al cierre de 2025. Asimismo, para 2024 previó un crecimiento de la economía de 2,4%, una inflación en 3% a diciembre, ya está en 2,6% anual ahora, y una tasa de desempleo del 4,2%, nivel que ya fue alcanzado en agosto. Es verdad que una decepción frente a lo internalizado por el mercado puntualmente en tasas podría agitar los mercados. Pese a ello, la historia dice que los recortes de tasas tienden a ser de ayuda para las acciones. Sima Shah, estratega jefa global de Principal Asset Management, señaló en un informe lo siguiente: en los 6 meses posteriores al primer recorte de tasas de los ciclos de flexibilización que se remontan a 1970, Wall Street ha registrado alzas en 16 de las 23 ocasiones en que eso ha ocurrido. Sin embargo, la clave es que se sostenga la percepción de que Estados Unidos evitará una recesión, indicó Shah. Con todo, antes de la reunión que termina este miércoles, los mercados estarán atentos a otro dato en Estados Unidos, referido a las ventas minoristas. Dado que el consumo representa la mayor parte del PIB estadounidense, este dato puede ser relevante frente al mensaje que entregue la Fed el miércoles. Como puede ver ahora mismo en pantalla, desde el pic posterior a la pandemia, la desaceleración ha sido relevante. Desde el impresionante salto de 52,5% registrado en abril de 2021,
Bueno, el último registro de las ventas retail en Estados Unidos dan cuenta de un aumento de 2,7% en 12 meses, correspondiente a julio pasado. Esta será así una semana clave para sus decisiones de inversión, ya sea usted esté apostando por Wall Street, por activos chilenos o invierta a través de los multifondos de las AFP para su jubilación. Desde el máximo del Nasdaq a mediados de julio, el índice ha bajado en torno a un 6%, mientras que, a la expectativa de recortes de tasas de la Fed, el valor de los bonos del Tesoro ha subido cerca de 9%. Bueno, y como le comentábamos, la mayoría de los analistas está esperando para lo que resta del año una rebaja de 1 punto porcentual en la tasa, incluyendo, por cierto, lo que comenzaría este miércoles, y para el 2025 se proyecta 150 puntos base de recorte, eso sería 1,5 punto porcentual. Pero, y eso es uno de los temas que se plantean en la discusión, sería una receta también para la decepción, porque en el pasado, cuando ha habido ese nivel de relajación en tan corto periodo, bueno, algunos lo han asociado con crisis financieras o incluso con recesiones. Ninguno de esos escenarios está hoy día en la mente de los inversionistas. Bueno, para terminar nuestro espacio de hoy, lo invitamos a que se mantenga, porque ahora viene una entrevista con Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, en Mentes del Mercado. No son muchos los analistas locales los que miran con optimismo a Chile, pero Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, está dispuesto a desafiar esa visión. Dice que Chile tiene los recursos que el mundo necesita y que un gran activo del país sigue siendo su fortaleza institucional. Además de liderar a Renta 4 Banco, Juan Carlos preside la Fundación de Estudios Financieros de España, el Instituto de Analistas Financieros del mismo país, entre varias otras tareas. Bienvenido al Mercurio Inversiones en Igual TV, Juan Carlos. Muchas gracias, encantado de estar aquí. En primer lugar, los analistas locales lucen bastante más pesimistas que lo que hemos observado en tu visión. Tienen una perspectiva del 2% de crecimiento a largo plazo. ¿Por qué tú tienes una visión diferente? Bueno, la verdad es que llevo viniendo a Chile, yo creo que ya 12 años, ¿no? Desde que iniciamos aquí actividades y siempre me ha llamado la atención el contraste entre esa visión, vamos a decir, negativa, por decirlo así, o más negativa de los analistas locales y una visión, yo diría que positiva, no optimista, me gusta hablar más positiva de Chile que se tiene fuera de Chile y que se ha tenido fuera de Chile incluso en momentos críticos como fue, por ejemplo, el estallido social del año 2019 u otros momentos críticos bueno, pues un poco de la evolución de Chile, ¿no? En los últimos años, ¿no? De Chile y del mundo, ¿no? Y la verdad es que, ¿por qué? Bueno, Chile tiene grandes fortalezas. Chile tiene grandes fortalezas. Una de ellas es esa institucionalidad que tiene Chile, que yo la he visto en todo momento, incluso en el momento aquel del 2019, como todas las fuerzas políticas actuaron con un sentido muy institucional. Y eso no es fácil de ver, incluso en países europeos no es fácil de ver. Estamos viendo un mundo en el que a veces las instituciones se degradan y yo creo que en Chile se mantiene ese respeto por las instituciones. Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Luego Chile tiene una macro que está muy bien. Chile tiene una deuda pública respecto al PIB que no supera el 40%, ya lo quisieran muchos países europeos incluso, ¿no? Y por supuesto Estados Unidos, ¿no? Chile tiene un crecimiento que está bien, ha superado muy bien varias crisis, incluida la crisis financiera del 2008, ahora la crisis de la pandemia. Este año va camino de crecer cerca de un 3%. Chile ha demostrado de nuevo que ha sido capaz también de dominar la inflación. Chile tiene unas infraestructuras críticas de comunicaciones digitales muy buenas y eso le permite dar el salto digital. Se está incubando aquí esas empresas para dar el salto al mundo digital. Todos los parámetros digitales que tenemos de Chile, uso de redes sociales, uso de Internet, uso de telefonía móvil, son muy buenos. Y luego Chile tiene esos recursos básicos que el mundo necesita, pero lo interesante es que además de tener energía, alimentos, recursos básicos, Chile ya hoy, en la economía chilena, más del 50% del PIB es el sector servicios. Ya no estamos hablando de una economía tan dependiente del sector minero, cobre, etcétera. Es el sector servicios, ¿no? Y por tanto, y eso genera una economía
mucho más integrada, mucho más adaptada, mucho más acorde con la economía, digamos, post-COVID, que es una economía que pasa de esa economía industrial del siglo pasado a esa economía un poco más de intangibles, más de experiencias que tenemos ahora en el mundo post-COVID, ¿no? Bueno, esos son elementos muy importantes. Y luego la población, ¿no? Chile tiene una población joven, una población formada, y eso le hace. Es verdad, no quiero tampoco dar una imagen de ingenuidad. Es verdad que Chile tiene asignaturas pendientes muy importantes, ¿no? ¿Cuáles? Tiene la asignatura de seguir generando clase media, que es lo que da estabilidad social, política y económica a cualquier país. Chile en eso está mejor que los países vecinos, pero le falta. Tiene que seguir generando esa clase media. Chile tiene todavía demasiada economía informal y eso hace que tenga una hacienda pública todavía no del todo, digamos, moderna y eficiente, ¿no? Chile tiene que mejorar también en todos los aspectos vinculados con servicios, por ejemplo, sociales, vinculados a educación, servicios públicos, en que realmente hoy la sociedad exige cada vez pues, mayor atención a esos segmentos, ¿no?, de servicios sociales. Y Chile seguramente también tiene que ir mejorando en todo lo que es la renta per cápita, es decir, estamos en un nivel de renta per cápita de en torno a $17.000, no llega, y Chile tiene que aspirar a los 25.000, que yo creo que es un nivel que es el que corresponde a Chile para salir un poco de esa llamada trampa del ingreso medio, ¿no?, de la renta en media, ¿no? Bueno, tiene asignaturas pendientes, ¿no? Pero yo creo que realmente Chile tiene la capacidad para superar esas asignaturas, ¿no? Con tranquilidad, todo hay que hacerlo con tranquilidad. Yo creo que yo soy positivo, repito, no quiero ser ingenuamente optimista, soy positivo, ¿no? ¿Y cómo ves el mercado financiero chileno? Se destaca bastante la profundidad, pero al mismo tiempo Bueno, hemos visto en ocasiones algunos escándalos financieros que han terminado con la sensación de cierta sensación de impunidad. Sí, claro. Me alegro de la pregunta porque conecta mucho con la parte anterior, ¿no? Es decir, ¿qué necesita Chile o qué cosas? Vamos a ver, hoy en día estamos en un mundo en el que la lucha por los recursos financieros es y va a ser importante. Es decir, va a haber lucha por atraer recursos financieros porque hay una especie de gap, hay una especie de desfase entre la demanda de inversiones, de recursos financieros para invertir, y la oferta, ¿no?, de esos recursos financieros. Entonces, va a haber una cierta lucha, y en esa lucha es muy importante que la economía genere confianza, pero también es muy importante que haya los canales adecuados para que la inversión pueda fluir, ¿no? Y en ese sentido, quizá los mercados financieros chilenos necesitan mejorar. Y no me estoy refiriendo solo a la bolsa o a los mercados de renta fija, de bonos, me estoy refiriendo también al private equity, por el anglicismo, al capital privado, que realmente es muy poco hoy en día en Chile y en toda Latinoamérica, incluso en España también es muy poco, y ahí hay un elemento necesario para fomentar la inversión en empresas no cotizadas, todo lo que es el private equity, todo lo que es el llamado venture capital, es decir, el capital para empresas de innovadoras, para las llamadas startups, todo lo que es el crédito directo, el crédito privado, que complementa un poco la financiación bancaria, ¿no? Estamos en una economía en transformación y que requiere muchísima inversión y muchísima innovación para ser un ganador en la economía que viene, en la economía que ya tenemos, pero sobre todo en la que viene, hay que hacer mucha inversión y hay que hacer mucha innovación. Y la innovación no se financia con los balances bancarios, con la banca comercial tradicional. No está pensada la banca comercial tradicional para financiar la innovación. La innovación se financia en los mercados de capitales. Y así lo hemos visto en Silicon Valley, así lo hemos visto en todo lo que es el fenómeno de financiación de la innovación, que se financia en los mercados financieros de capitales, ¿no? Y por lo tanto, Chile necesita mejorar. Nosotros modestamente hemos venido a Chile y vinimos a Chile hace 12 años y seguimos en Chile precisamente para intentar contribuir, poner nuestro granito de arena como Renta 4 a esa mejora, a esa potenciación de los mercados de capitales en Chile, porque estamos muy convencidos de que los mercados de capitales son una pieza esencial para la mejora de una economía. Y Juan Carlos, ¿por dónde pasa esa mejora? El mercado de activos alternativos, de fondos de activos alternativos en Chile, maneja alrededor de 25.000 millones de dólares. ¿Cuál sería un umbral ahí adecuado a tu juicio? Tiene que multiplicar por lo menos por 10, pero por lo menos. Es decir,
Estamos hablando que hoy en día el mercado de activos alternativos, el mercado de private equity, globalmente hablando, ¿no? En Estados Unidos es como 5 veces superior al que hay en Europa. Y eso es una clave muy importante que ha ayudado a la economía americana a salir mejor de la crisis financiera del 2008 que la economía europea. El mercado de private equity, por ejemplo, en España, es como la mitad que la media de la Europa continental. Pero es que en Chile estamos hablando todavía de mucho menos. Esos 25.000 millones de dólares es muy poquito. ¿Cuál es la clave para fomentar ese mercado y los mercados financieros? Bueno, en general, ¿no? No solamente el mercado de activos alternativos, también los mercados de activos públicos, ¿no? Cotizados, ¿no? Realmente siempre hablamos un poco de la oferta y la demanda, ¿no? Por el lado de la demanda es importante potenciar la inversión institucional y es importante potenciar la educación financiera, que el ahorrador se convierta en inversor, que es algo muy importante que hemos visto en Europa y hemos visto en España. Todavía en España nos queda mucho, o sea, ¿no? Cuando hablo de esto en España no lo quiero poner como ejemplo porque todavía nos queda mucho, pero se ha avanzado, ¿no? Y que creo que es lo que queremos ver en Chile. Que el manejan ahorrador, en activos alternativos en España? en España ahora mismo activos alternativos, creo recordar que la cifra está en torno a 150.000 millones de dólares, de euros, perdón, de euros. No llega, está en algo más de 120.000, creo recordar, hablo de memoria, pero más o menos, ¿no? En activos, digamos, en fondos de inversión públicos, es decir, que invierten en cotizadas, estamos en 400 y pico millones de dólares, de euros. En fondos de pensiones solo 100.000, es otra carencia de España muy importante, es muy poco. Y luego ya estarían todas las inversiones institucionales vía bancos, compañías de seguros, ¿no? Pero claro, en España también estamos ahí mal, ¿no? Te quiero llevar un poco a la bolsa chilena. La bolsa chilena, tú señalas que el país está bien, que tiene perspectivas favorables. Sin embargo, la bolsa chilena luce barata, según distintas métricas. ¿Por qué a tu juicio está ocurriendo eso? Bueno, está barata, pero quiero aclarar una cosa. La bolsa chilena está barata, pero el PER el multiplicador de beneficio de la bolsa chilena ahora mismo está en torno a 15 y la media en Latinoamérica es 10. O sea, por tanto, está mejor valorada que otras bolsas, digamos, de la región, ¿no? Pero es verdad que si miramos un poco en los últimos 5 años, por ejemplo, el Standard & Poor's americano ha subido como un 130% y la bolsa chilena ha subido en torno a un 20%, ¿no? En los 5 años. Por tanto, se ha quedado atrás, ¿no? Bueno, ¿por qué? Primero, porque las bolsas emergentes en general se han quedado atrás respecto a los mercados europeo y americano y japonés, pero sobre todo respecto al mercado americano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, quizá porque una de las secuelas de la pandemia y de los confinamientos ha sido que el dinero se concentró mucho precisamente en el mercado americano, en parte por el foco hacia la tecnología y sobre todo hacia la nueva inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, los mercados son así y a veces se fijan en una temática como foco y ya no miran otra cosa. Entonces, ha habido mucho dinero que se ha canalizado hacia el mercado norteamericano porque es quien tiene las compañías tecnológicas, sobre todo en inteligencia artificial, más importantes, ¿no? No todo el dinero, pero sí la mayor parte del dinero. Y eso ha hecho que se olviden un poco los mercados emergentes. Luego ha habido también esa pequeña crisis de las materias primas, desde básicamente empieza ya el año 2009, en 2008-2009, con la crisis Lehman, y bueno, tuvo un repunte del año vamos a decir, 21-22, y ahora yo creo que de nuevo viene otro ciclo de materias primas interesante, ¿no? Por tanto, quiero decir, pero ha habido un poco menos atención a materias primas, ha habido también, como digo, menos atención a los llamados small caps, a compañías más pequeñas, y en general el gran dinero ha ido al mercado americano, ¿no? O sea, ¿te parece que está atractiva los niveles en Chile para entrar a invertir? Sin duda. Yo creo que sin duda está atractiva y yo creo que ahí vamos a ver un flujo interesante, porque ahora lo que está pasando, y eso es algo que ha pasado sobre todo a partir de mayo-junio, es que estamos viendo como que hay el dólar de alguna manera se entiende que no va a subir, algunos piensan incluso que va a bajar mucho, bueno, pero por lo menos ya no se le ve tirón alcista. Eso de alguna manera favorece también a economías emergentes y favorece también a la divisa emergente y en ese sentido anima más a invertir en una bolsa como la chilena. Y luego, de nuevo, ¿no? el mercado está empezando a mirar a que el gran crecimiento va a estar más en economías emergentes que en economías maduras. Es verdad que Estados Unidos por ahora se ha mantenido muy bien estos años en términos de crecimiento,
pero todo indica que el crecimiento en Estados Unidos va a empezar a ir a menos, positivo, pero a menos, y el crecimiento en mercados emergentes, los que lo hagan bien, puede tirar, ¿no? Entonces yo creo que eso genera un momentum que puede ser muy interesante en los próximos años para economías como Chile. ¿Qué le hace falta? Hacer las cosas bien, generar confianza y tener los canales adecuados para que fluya la inversión, ¿no? Creo que Juan es muy Carlos, importante, ¿no? muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, encantado. Y seguimos acá en la programación por EMOL TV. ¿Quieres saber cómo invierten los grandes jugadores del mercado chileno? Conocer cuáles, por ejemplo, son las acciones locales que más compran y venden en las AFP, los bonos favoritos de las administradoras, o si usted prefiere, los títulos accionarios y de deuda extranjeros predilectos de las gestoras de fondos de pensiones. ¿No es ese su foco de interés? Entérese entonces de cómo invierten mensualmente los fondos mutuos, los fondos de inversión o incluso las aseguradoras, considerando un amplio espectro de instrumentos que van desde las tradicionales renta variable y renta fija hasta los denominados activos alternativos. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones para esta semana. Un historial de reportes y rankings al que pueden acceder de forma exclusiva nuestros suscriptores y que incorpora una rigurosa recopilación de datos realizada por nuestro departamento de estudios, de manera que usted pueda encontrar valiosa información para sus decisiones de portafolio. Además de saber cómo se están posicionando los mayores inversionistas institucionales del país, en este extenso listado usted podrá acceder al ranking de acciones favoritas de las corredoras de bolsa, a reportes como los montos transados y la cartera propia de las intermediarias, a los traspasos entre multifondos y AFP, entre muchos otros. Suscríbase al Mercurio Inversiones y acceda a información clave para sus decisiones diarias, ya sea usted inversionista, líder de equipo o su interés sea sencillamente contar con la información que mueve al mercado financiero chileno antes que el resto. Y con esta recomendación nos despedimos y nos encontramos la próxima semana, siempre aquí, en EMOL TV.